Hey chicos, esta noche vamos a viajar muy lejos de las camas modernas y las ideas cómodas sobre el amor. Vamos a una civilización que convirtió el deseo en religión, el cuerpo en altar y el dolor en lenguaje divino. Hablamos de los mayas, aquellos que levantaron ciudades imposibles en la selva y escribieron su historia en piedra y sangre. Y aunque su mundo desapareció hace siglos, aún respira entre las ruinas, en las esculturas que miran con una mezcla de calma y amenaza. Así que antes de acomodarte, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando y qué hora es allá. Siempre me gusta imaginar este viaje compartido por muchas voces que despiertan o se duermen al mismo tiempo. Ahora, baja las luces, deja que el ventilador haga ese zumbido suave de fondo y vamos a adentrarnos juntos en el corazón húmedo del mundo maya. Te encuentras en el año 600 después de Cristo, en algún punto entre las ciudades de Palenque y Copán. El aire es una mezcla de copal quemado, tierra húmeda y flores podridas. El cielo todavía está cargado de la tormenta nocturna, y cada hoja gotea como si la selva llorara en voz baja. Los templos, cubiertos de musgo y jeroglíficos, parecen respirar. Y tú, cubierto con una tela de algodón áspero, sientes que cada paso que das sobre el suelo caliente vibra como si caminaras sobre el cuerpo de un dios dormido. En esta civilización, el cuerpo no pertenece al individuo, es un préstamo de los dioses, una vasija que debe llenarse y vaciarse según los calendarios sagrados. Los mayas lo sabían bien. La sangre y el placer eran ofrendas gemelas. Ninguno existía sin el otro. En sus códices, las uniones sexuales aparecen junto a sacrificios como si fueran parte de una misma ecuación cósmica. El gozo, equilibrado con el dolor, mantiene el orden del universo. Los templos de piedra narran esa filosofía. En sus relieves, hombres y mujeres se entrelazan entre serpientes y soles, no como amantes, sino como intermediarios entre mundos. No hay vergüenza en sus gestos, solo devoción. Cada músculo tallado en piedra parece tensarse en dirección al cielo. Y cuando los sacerdotes realizan las ceremonias, lo hacen sabiendo que cada orgasmo, cada gota de sangre, cada gemido que se mezcla con el humo del incienso, alimenta a los dioses del maíz, de la lluvia, del sol. El amanecer huele a sacrificio. En la plaza principal de Yaxchilán, los tambores comienzan antes que las aves. El sonido no busca ritmo, busca trance. Los nobles se preparan sus cuerpos pintados con rojo y negro, colores del renacimiento y del inframundo. Llevan collares de jade, máscaras de jaguar, cuchillas de obsidiana. A sus lados, las mujeres visten faldas finas, el cabello trenzado con plumas, la piel brillando con aceites aromáticos. No hay miedo en sus rostros. Hay expectativa. Cuando el sol se alza, los sacerdotes invocan a los dioses. Las ofrendas no son solo sangre, son fluidos de vida. En los textos antiguos se menciona que el semen era símbolo de fertilidad divina. Mezclarlo con sangre era un acto de equilibrio cósmico. Un rey que derramaba ambos cumplía con su deber más alto, mantener la rueda del tiempo girando. Se perforaban los órganos con espinas de mantarraya, dejando caer las gotas sobre tiras de papel que luego eran quemadas. El humo que ascendía era la respuesta de los dioses, un puente entre la carne y el cielo. El dolor no se entendía como castigo, sino como puerta. La sangre abría los ojos del alma, decían. La herida, lejos de degradar, purificaba. Para los mayas, el sufrimiento voluntario no era martirio, era comunicación. Y el placer, tan íntimo para nosotros, era entonces una forma de oración, un ciclo de energía que debía retornar a quien la creó. Te mueves entre la multitud,
observando los cuerpos pintados. Nadie oculta la desnudez, no existe la idea de pecado. Los hombres llevan los torsos descubiertos, las mujeres se adornan con jade, oro y flores. Lo erótico y lo sagrado se confunden. Cuando los músicos soplan sus caracolas, el aire vibra y por un instante parece que el universo entero respira con ellos. A un costado del templo, un grupo de mujeres jóvenes se prepara para una ceremonia de fertilidad. Llevan vasijas de barro, hojas de cacao y flores de magnolia que flotan en agua perfumada. Se untan el cuerpo con aceites y ceniza, una mezcla que simboliza la unión de la vida y la muerte. Caminan descalzas hacia la plataforma de piedra. Allí, los sacerdotes recitan oraciones mientras el pueblo observa en silencio. Lo que ocurre después no es escándalo ni exhibición, es tradición. Las uniones rituales garantizan el crecimiento del maíz y la lluvia en su tiempo. La carne, aquí, es instrumento sagrado. La noción de brutalidad, para ellos, no existe. Solo hay equilibrio. Lo que desde nuestra distancia parece violento, era en su mente justicia cósmica. La sangre derramada alimenta, el placer compartido fecunda la tierra. Es un intercambio perpetuo, dar para recibir. Cuando cae la tarde, el sol tiñe la piedra de color ámbar, las sombras se alargan sobre los jeroglíficos y el humo de copal forma figuras que parecen danzar. La ciudad huele a sudor, a incienso, a fruta madura y a sangre seca. Miras el horizonte y entiendes que aquí la vida nunca fue dividida entre pureza y pecado, entre cuerpo y espíritu. Todo era una misma respiración. Cae la noche. Los tambores no se detienen. Las estrellas, alineadas con los templos, miran hacia abajo, reflejando las llamas que aún arden. En la oscuridad escuchas voces, risas, gemidos y plegarias mezclándose. El sonido no es salvaje ni vergonzoso, es el sonido del universo recordando que sigue vivo. ¿Te das cuenta de algo en este mundo? La línea entre el amor y el sacrificio nunca existió. El cuerpo no era solo carne, era calendario, mapa y ofrenda, y el deseo, lejos de ser pecado, era la chispa que mantenía girando el sol. El cielo despierta sobre Copán como una herida abierta. El sol no nace, se filtra entre la bruma, un disco rojo que parece observarlo todo con indiferencia divina. El aire vibra con olor a piedra caliente, a flores fermentadas, a humo de copal y carne. La ciudad entera, templos, patios, terrazas, respira como un cuerpo gigantesco. Tú te mueves entre sus arterias, las escaleras talladas, las sombras de las pirámides que aún conservan el eco de los tambores nocturnos. Aquí, el sexo no se esconde. No hay cortinas ni pudor. El acto carnal es tan visible como la lluvia, tan natural como el maíz. No es placer personal, es deber cósmico. Los mayas lo practican a la vista de los dioses, porque para ellos los dioses lo hicieron primero. Según los códices, el primer amanecer del mundo nació del acoplamiento entre la tierra y el cielo, entre el rayo y la lluvia, entre lo masculino y lo femenino, que siempre estuvieron unidos antes del tiempo. Y ahora, los hombres repiten ese gesto eterno para mantener el equilibrio del universo. Te detienes frente a un mural recién pintado. Muestra cuerpos entrelazados, serpientes que emergen de sus bocas, soles que giran dentro de vientres, ríos de sangre transformados en flores. Ninguna de las figuras parece sufrir. No hay lujuria, hay trance. Los artistas no dibujan pornografía, dibujan cosmos. Cada movimiento tiene una función mágica, reproducir en carne viva la danza que sostiene al mundo. Un sacerdote pasa a tu lado. Su rostro está cubierto con una máscara de jade, sus orejas atravesadas por espinas, sus manos manchadas con el rojo de la cochinilla.
Se detiene frente al altar principal, donde una pareja noble se prepara para un rito de fertilidad. La multitud observa en silencio. No hay risas ni susurros, solo respiraciones lentas. La ceremonia no busca placer, busca continuidad. El sacerdote entona un canto. Su voz es grave, cadenciosa, como si proviniera desde el centro de la tierra. Habla de los dioses gemelos, de la creación del maíz, de la unión entre el sol y la luna. Mientras canta, los asistentes rocían pétalos sobre los cuerpos desnudos y el aire se llena de polvo dorado que brilla con la luz del amanecer. La escena, vista desde lejos, parece una pintura viva, movimiento lento, respiraciones sincronizadas, humo elevándose en espirales. La brutalidad no está en el acto, sino en la entrega. Nadie se guarda nada. El cuerpo es ofrecido, abierto, usado como herramienta de conexión. El placer, si llega, no pertenece a uno solo, es comunión. El dolor, si aparece, es parte del lenguaje. En el calendario maya, los días dedicados a la fertilidad coinciden con los ciclos lunares y las fiestas de siembra. Las uniones colectivas no son exceso, son agricultura espiritual. A unos metros, otro grupo prepara una ceremonia diferente. Mujeres jóvenes, con los brazos cubiertos de tatuajes sagrados, danzan alrededor de una fogata. Llevan collares de dientes, plumas azules, caderas pintadas con símbolos geométricos. Cada paso que dan produce un sonido leve, una percusión rítmica de pies descalzos sobre tierra húmeda. Las acompaña un coro de flautas y caracolas. Entre los espectadores, ancianos murmuran plegarias. Los niños miran fascinados, como si asistieran a una clase sobre el origen de todo. El calor es insoportable, la humedad se adhiere a la piel, el aire parece líquido. A pesar del cansancio, nadie se mueve. La ceremonia continúa. El sacerdote toma una vasija y mezcla dentro líquidos que huelen a hierbas, resina y sangre. Lo levanta hacia el cielo y lo derrama sobre el suelo. Luego coloca una piedra tallada entre los cuerpos y pronuncia palabras antiguas. Es la unión simbólica de la carne y la tierra. Todo lo que nace debe ser devuelto, y todo lo que se entrega debe ser celebrado. Al mediodía, el ritual termina. Los participantes son cubiertos con telas de algodón y llevados al río para purificarse. Los niños corren tras ellos, recogiendo las flores que han caído, riendo. Las mujeres mayores lavan los cuerpos, sus manos firmes, casi maternales. No hay vergüenza, solo cansancio sagrado. Las aguas del río arrastran pétalos, ceniza, pigmentos de rojo y azul. Desde un puente, el reflejo del sol sobre el agua parece fuego líquido. Por la tarde, la ciudad vuelve a su ritmo. Los comerciantes abren sus puestos. El olor del cacao y el maíz tostado llena el aire. La vida continúa, como si la ceremonia no hubiera ocurrido. Pero tú sabes que lo ha hecho. Lo sientes en el ambiente, en las piedras, en los cuerpos que caminan más lentos, como si acabaran de hablar con los dioses y no quisieran romper el hechizo. En el crepúsculo, subes la escalinata del templo mayor. Desde allí, la ciudad se extiende como una alfombra viva de humo y colores. El sonido de los tambores resuena en la distancia. Cierras los ojos y escuchas el pulso de la tierra, la respiración del fuego, el eco de los cuerpos que se ofrecieron al amanecer. Todo vibra, todo está conectado. Abres los ojos y por un instante entiendes lo que ellos entendían, que la vida no se separa del deseo, que el cuerpo no es cárcel ni pecado, sino instrumento del cosmos, y que el amor, cuando se entrega con fe, puede ser tan sagrado como una oración grabada en piedra. La noche llega lenta, y el aire se llena otra vez de humo y susurros. Copán se duerme sobre su propio calor,
como un corazón que aún late bajo la selva. Amanece sobre Palenque y el sol, en lugar de calentar, parece mirar. La luz cae oblicua sobre los templos y revela cientos de ojos de piedra tallados siglos atrás. Los dioses mayas no eran invisibles, tenían forma, gestos, sexo y hambre. Están grabados en las fachadas, en los tronos, en los huesos. Algunos sonríen, otros parecen gemir. Las esculturas más antiguas muestran cuerpos entrelazados, serpientes que surgen de ombligos, manos abiertas sobre corazones palpitantes. No hay censura en esa iconografía. Aquí el cuerpo no es un misterio que se oculta, es una escritura. Te mueves entre las ruinas y notas cómo las figuras parecen seguirte, no con amenaza, sino con curiosidad. Cada pared cuenta una historia de unión, de fertilidad, de sacrificio. Los sacerdotes mayas tallaban sus dioses como testigos eternos de los actos humanos. Todo quedaba registrado: los nacimientos, las guerras, los sacrificios, los placeres. En sus templos, el deseo estaba codificado como geometría. No era obsceno, era exacto. Las paredes del Templo de las Inscripciones guardan una de las escenas más antiguas de comunión sexual y espiritual. Un gobernante ofrece su sangre y su semilla a una diosa esculpida con una flor abierta en el vientre. A su lado, un jaguar observa. El felino representa la fuerza y la noche, el vínculo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En esta imagen no hay violencia, hay reciprocidad. La diosa mira hacia abajo, el gobernante hacia arriba. Entre ambos se forma una línea invisible, un eje del cosmos. Los mayas veían el sexo como espejo de los dioses. Los relieves en piedra muestran que cada unión humana reproducía una historia divina. Ixchel, la diosa de la luna, y Itzamna, señor del cielo, eran los amantes primordiales. De su unión surgieron las lluvias, los ríos y los ciclos del calendario. En cada aldea, los rituales recordaban ese mito. Hombres y mujeres se ofrecían mutuamente para mantener vivo el movimiento del tiempo. No existía la idea de placer sin propósito. Cada acto debía sostener algo más grande que uno mismo. A media mañana, entras en el patio central. La humedad del aire hace brillar los muros cubiertos de musgo. En el suelo, los sacerdotes trazan figuras con pigmentos rojos y amarillos. Representan las líneas de energía que unen los cuerpos humanos con los cuerpos celestes. Cuando las ceremonias comienzan, cada participante se coloca en un punto del dibujo y el sacerdote marca con humo el inicio del ritual. Las posiciones no son improvisadas. Cada una corresponde a una estrella, a un día, a un dios. La unión de los cuerpos, vista desde lo alto, forma constelaciones vivas. La gente común no asiste por morbo, sino por devoción. Las familias observan, los ancianos oran, los niños aprenden. El sexo ritual es una forma de alfabetización espiritual. Nadie lo considera indecente. Sería como juzgar la lluvia por mojar. Lo que hoy llamaríamos brutalidad era, para ellos, precisión sagrada. Las perforaciones, los sangrados, los gemidos, eran letras en un idioma que solo los dioses entendían. El calor aumenta. Un grupo de mujeres camina en fila hacia el templo, cargando ofrendas, frutas, flores, figuras de barro. Sus cuerpos están pintados con dibujos simétricos que simbolizan la dualidad entre muerte y renacimiento. Llevan los brazos cubiertos de ceniza y plumas blancas en el cabello. Cada paso que dan suena como un tambor suave. El aire huele a miel y sudor. Frente al altar, se arrodillan y elevan las manos. La ceremonia no busca éxtasis, busca correspondencia. Cada una ofrece lo que posee: su respiración, su cuerpo, su vida entera al equilibrio del cosmos. A lo lejos, el canto de los sacerdotes
se mezcla con el murmullo de la selva. Entre los árboles, las aves gritan, los monos aúllan, los insectos zumban. Todo el entorno parece participar. La jungla no observa desde fuera, es parte del rito. La naturaleza entera vibra con los humanos, como si la frontera entre lo espiritual y lo carnal se disolviera. Te detienes frente a una estela y acaricias la piedra. Está tibia, húmeda, viva. Los glifos tallados muestran una historia antigua. Un rey ofrece su sangre a la diosa Ixchel, y de esa unión nace una flor. La flor se abre, se seca, cae y vuelve a crecer. Ese ciclo es el corazón de su religión. Morir, renacer, repetir. Por eso los mayas no temían la entrega. En sus ojos, el placer no terminaba, simplemente se transformaba. Cuando el sol comienza a descender, la piedra brilla como metal fundido. El templo entero parece respirar. Los dioses, grabados en los muros, reciben la luz dorada y devuelven miradas eternas. Entiendes que estas esculturas no fueron hechas para decorar, sino para recordar. Cada cuerpo tallado en piedra es una advertencia y una promesa. La advertencia de que el deseo puede destruir, la promesa de que también puede crear. Al anochecer, la ciudad se tiñe de rojo. Los murciélagos vuelan sobre las pirámides. Los sacerdotes apagan las antorchas. Solo quedan las estrellas y las sombras talladas en los muros. Los dioses siguen ahí, inmóviles, observando. Su mirada no juzga, solo espera. Y tú, mirando esas piedras milenarias, comprendes lo que significaba ser humano en su mundo. Ser puente, ser llama, ser carne que une lo que el cielo separó. El viento sopla, la jungla canta, los dioses, satisfechos, callan. La noche anterior dejó el aire cargado de ceniza y perfume. El amanecer llega lento, como si el sol dudara antes de asomarse. La humedad hace que todo brille, las hojas, las piedras, las pieles. El sonido de los tambores empieza antes del canto de las aves, un ritmo profundo, primitivo, que retumba dentro del pecho. En la plaza central de Tikal, el día comienza con una ceremonia que no tiene hora ni edad. Aquí, el tiempo no se mide con relojes, sino con sangre. Los sacerdotes aparecen primero. Llevan túnicas rojas, máscaras con forma de serpiente y collares que tintinean con cada paso. En sus manos, vasijas de jade llenas de líquidos espesos. No es pintura, es mezcla de sangre humana, savia de árbol y aceites aromáticos. Caminan en círculo, marcando con esa mezcla los escalones del templo. Dicen que así alimentan a la piedra para que siga sosteniendo el cielo. Tú observas desde abajo, entre la multitud. Huele a humo y a miel. El sol ilumina los cuerpos cubiertos de pigmentos. Nadie habla. Todo el pueblo sabe lo que viene. Cada día sagrado, según el calendario Haben, requiere una ofrenda doble, sangre y semen, la unión de las fuerzas vitales. Para los mayas, ambos fluidos eran portadores de energía divina. La sangre representaba el sacrificio, el semen, la creación. Sin su intercambio, el universo se estancaría. Subes los peldaños del templo junto a los sacerdotes. El aire se vuelve más espeso. En la cima, un altar de piedra negra brilla con humedad. Un sacerdote sostiene una espina de mantarraya, tan fina que parece invisible. Se coloca de pie, extiende los brazos, y mientras el canto de los demás se eleva, atraviesa su piel. La sangre cae sobre una tira de papel de corteza. Luego otro sacerdote hace lo mismo, con la calma de quien cumple una tarea doméstica. No hay gritos, no hay dramatismo, solo respiración profunda y disciplina. El humo del copal asciende. La gente abajo cierra los ojos. En el momento justo,
Los papeles empapados se arrojan al fuego. El humo blanco sube, se retuerce, y el sacerdote lo sigue con la mirada. Dicen que en ese humo los dioses leen los mensajes humanos, que la sangre escrita en vapor es el idioma que entienden los astros. Pero no todo el sacrificio es dolor. A pocos metros, otro grupo prepara la segunda parte del rito, la ofrenda de placer. Un hombre y una mujer jóvenes, elegidos por los sacerdotes, se sientan frente al fuego. No se conocen. Están pintados de azul, color del renacimiento. Entre ellos, una vasija con flores, maíz y cacao. Un sacerdote unge sus cuerpos con aceites, marca con pigmento rojo sus frentes. Luego se aleja. El silencio pesa. Solo el viento se cuela entre los árboles. El acto comienza lento, solemne. La pareja se toca, se mueve, respira al ritmo del tambor. Todo ocurre bajo la mirada de los ancianos, los guerreros, los niños. No hay morbo ni excitación. Hay respeto. Cada movimiento imita el viaje del sol, ascenso, cenit, caída. En el momento final, el sacerdote arroja pétalos al fuego. El humo cambia de color. Los presentes murmuran una oración: que el cielo reciba lo que la tierra doña. Esa unión no es personal. No hay amor ni deseo en el sentido moderno. Es un deber cósmico. Se cree que el semen ofrecido en el fuego fertiliza al sol mismo, garantizando que al día siguiente vuelva a salir. La mujer, símbolo de la tierra, es el receptáculo sagrado que lo transforma. Ninguno de los dos siente vergüenza. Para ellos, están participando en el mecanismo secreto que hace girar el tiempo. Después del ritual, los cuerpos son lavados con agua de cacao. Los sacerdotes recogen las cenizas del fuego y las guardan en urnas. Serán usadas para bendecir los campos de maíz cuando llegue la lluvia. La vida y la muerte mezcladas en una sola sustancia. A medida que avanza el día, el pueblo retoma sus tareas. Los comerciantes abren puestos, los niños juegan en el polvo, las mujeres cocinan tortillas junto a los templos. Pero todo lo que hacen parece una extensión del rito. Comer, respirar, trabajar, todo es parte del ciclo. Cada acción, por pequeña que sea, tiene un reflejo en el cosmos. Por la tarde el cielo se vuelve violeta. Las sombras se alargan y el sonido de las flautas se mezcla con el canto de los pájaros. La gente sube a las terrazas y observa el sol ocultarse tras la jungla. Un sacerdote, desde lo alto, eleva los brazos teñidos de rojo y pronuncia las últimas palabras del día. El mundo sigue girando. Te quedas mirando el horizonte. La selva parece infinita, el aire inmóvil. En tu pecho late algo que no es miedo ni fe, sino comprensión. Para los mayas, la vida nunca fue lineal. Era una respiración, una marea. Lo que hoy muere, mañana alimenta. Lo que duele, también crea. Y mientras el sol se hunde en el fuego del ocaso, entiendes que para ellos no había diferencia entre el sacrificio y el orgasmo, entre la herida y la creación. Todo formaba parte del mismo pulso que movía los planetas, las estaciones y el alma humana. La noche cae. El humo del copal vuelve a elevarse. Los dioses, satisfechos, duermen. El fuego parpadea. Y tú, con la piel húmeda y el corazón latiendo al ritmo del tambor, sabes que el calendario ha vuelto a comenzar. El amanecer llega con un silencio denso, un tipo de quietud que solo existe después del sacrificio. La selva entera parece contener la respiración. Los templos, aún manchados con la sombra del humo, brillan con gotas de rocío que parecen lágrimas frescas. El olor de la sangre quemada todavía flota en el aire, mezclado con el perfume dulzón del copal. En ese silencio sagrado, el dolor no se percibe como sufrimiento, sino como un eco que sigue resonando en los huesos del mundo.
Caminas por el patio del templo principal. Los escalones aún conservan huellas rojizas, marcas del día anterior. A lo lejos, los sacerdotes preparan una nueva ceremonia. Hoy no se ofrecerán alimentos ni flores, sino carne viva, la propia, no como castigo, sino como ofrenda. Para los mayas, el cuerpo no era solo contenedor del espíritu, sino su instrumento de comunicación. Abrirlo, sangrarlo, era una forma de hablarle a los dioses en su idioma. El aire vibra con el sonido de caracolas. Los participantes se preparan, hombres y mujeres por igual, cubiertos con pigmentos negros y rojos, avanzan descalzos hacia el altar. Sus pasos son lentos, sincronizados con los golpes del tambor. El sacerdote principal, con una máscara de jaguar y un tocado de plumas largas, levanta los brazos y recita un canto que nadie entiende del todo, una mezcla de palabras antiguas y respiraciones profundas. Las espinas de mantarraya y los cuchillos de obsidiana descansan sobre una piedra. Brillan como fragmentos de luna. Uno a uno, los devotos toman una herramienta, se arrodillan y con una serenidad que resulta insoportable para quien observa, perforan la piel. La sangre cae en recipientes de cerámica, se mezcla con miel y cacao y luego se ofrece al fuego. Nadie grita. Algunos tiemblan, otros cierran los ojos y sonríen. Dicen que en ese momento el alma se abre, que el dolor despeja el ruido del cuerpo y deja pasar la voz de los dioses. Tú observas en silencio, sintiendo cómo la escena te atraviesa. No hay violencia en esos gestos, hay fe. La sangre es un idioma. Cada gota, una palabra. Las manos que sangran no buscan castigo, buscan claridad. Según los códices, el sufrimiento era un tipo de oración. Entre más fuerte la herida, más sincero el mensaje. Una mujer, vestida con un manto azul, se adelanta. Lleva collares de jade y los labios pintados con pigmento rojo oscuro. En sus manos, una pequeña cuerda tejida con cabello humano. La sumerge en su propia sangre, la eleva hacia el cielo y la retuerce. Los demás siguen su gesto. El aire se llena de movimiento lento, como si la realidad misma se estuviera doblando. Luego, el sacerdote quema esas cuerdas una por una. El humo sube espeso, con un olor metálico y dulce. Los mayas creían que ese humo era visible para los dioses y que a través de él viajaban los mensajes del alma. Después del sacrificio, los cuerpos no se limpian. Las heridas se cubren con polvo de cacao y hojas medicinales. Algunos beben infusiones de balché, una bebida fermentada que adormece el dolor y abre la mente. Otros se sientan a meditar frente al fuego, mirando las llamas como si fueran espejos. Cuando el sol alcanza el cenit, la plaza entera brilla. Los cuerpos, cubiertos de sudor y sangre seca, parecen esculturas vivas. En ese momento, el sacerdote declara que los dioses han sido complacidos. Los tambores cambian de ritmo. El sonido se vuelve alegre, rápido. Los niños corren entre los pies de los adultos, riendo. El día de dolor se convierte en fiesta. Te sientas junto a un anciano que observa sin moverse. Su piel está surcada de cicatrices y sus ojos parecen reflejar todas las auroras del mundo. Le preguntas por qué seguir sangrando después de tantos años. Él sonríe apenas, porque si dejo de hacerlo, murmura, el sol podría olvidar salir, y vuelve a mirar el fuego. Al caer la tarde, las sombras se alargan, las heridas comienzan a coagular, el aire se enfría, y el canto de los insectos llena el silencio. Algunos devotos lavan sus cuerpos en el río, el agua se tiñe de rojo y desaparece corriente abajo, como si el dolor se disolviera con ella. Cuando el cielo se oscurece, los sacerdotes encienden antorchas y cubren los altares con flores. Nadie parece cansado. El dolor no los destruye,
los purifica. En sus ojos hay una paz que no pertenece a los vivos comunes. Tú comprendes que en esta cultura no hay línea entre el cuerpo y el espíritu. El sufrimiento no separa, une, no hiere, revela. Esa noche, la aldea duerme bajo un cielo que brilla como una herida abierta, y mientras escuchas el murmullo lejano del río y el chisporroteo del fuego, entiendes que el dolor, en manos de quienes creen, puede ser la llave que abre el umbral de lo divino. El amanecer se cuela entre los troncos altos de la selva como un hilo dorado. La ciudad maya despierta con lentitud, los tambores duermen, los vendedores extienden mantas con granos de cacao y piezas de obsidiana, las aves rompen el silencio con chillidos agudos. El aire ya no huele a sangre, sino a maíz tostado. Pero el orden sagrado sigue latiendo, invisible en cada costumbre cotidiana. Hoy se celebra un enlace. Los mayas no cazan cuerpos por amor, sino por destino. Las estrellas deciden cuándo y con quién debe unirse cada persona. Un sacerdote del calendario consulta los códices, los glifos tallados en hueso y piedra. Marca con un pigmento rojo el día favorable, según los números del Tzolk'in, el ciclo sagrado. Si las fechas coinciden con el equilibrio de los dioses, el matrimonio se realiza, si no los amantes deben esperar meses o años. Caminas entre la multitud que se reúne frente al templo. Los novios jóvenes se miran con respeto, sin sonrisa ni nerviosismo. Se conocieron hace pocos días. Sus familias acordaron la unión para asegurar alianzas entre linajes y tierras. El amor no es motivo de boda, es un lujo que quizá llegue después, si los dioses lo permiten. Los sacerdotes visten túnicas blancas, sus rostros pintados con azul. Uno lleva una cuerda trenzada que usará para atar las manos de los novios. Alrededor del altar, las mujeres mayores preparan una mezcla de cacao y miel, símbolo de fertilidad y dulzura. Los hombres colocan flores amarillas y hojas de palma. Todo huele a humo y promesa. El ritual comienza con una plegaria. Los ancianos enumeran los nombres de los antepasados, como si convocaran a toda la sangre del pasado para presenciar la unión. Luego, los novios se sientan sobre hojas de plátano y el sacerdote ata sus muñecas con la cuerda, pronunciando que el cielo los observe, que la tierra los alimente, que su unión sirva al equilibrio del mundo. El fuego se enciende. Las familias vierten granos de cacao en las llamas, un tributo a la abundancia. No hay beso, ni anillo, ni danza, solo silencio y calor. El matrimonio maya es contrato, deber, parte de la maquinaria social. Pero el amor, el deseo, la pasión, viven en otro lugar. Cuando cae la noche, la pareja comparte su primera comida juntos, pan de maíz, agua con miel, un poco de chile. Se miran por primera vez sin testigos. No se tocan. Hay respeto, curiosidad, una especie de pudor sagrado. Sin embargo, fuera de los templos, el amor respira libre. En los campos, entre los obreros y los sirvientes, los encuentros furtivos son tan comunes como la lluvia. Las muchachas se escapan al borde del río. Los guerreros jóvenes buscan consuelo antes de la guerra. Los sacerdotes lo saben y no lo prohíben. Lo consideran parte del equilibrio natural, lo sagrado y lo humano mezclándose sin culpa. En las ciudades más grandes, como Tikal o Calakmul, existen casas dedicadas al placer ritual. Allí, mujeres y hombres elegidos por los templos ofrecen su cuerpo como instrumento de purificación. No son esclavos ni prostitutas, son servidores de los dioses. Aprenden cantos, masajes, movimientos, entran en trance con hierbas y humo, y durante las ceremonias sus cuerpos se convierten en puentes entre el deseo y la divinidad. Los gobernantes y sacerdotes acuden a ellas, no por placer, sino para renovar su fuerza espiritual.
Pero no todos aceptan ese equilibrio sin conflicto. Hay historias, susurradas, nunca escritas, de mujeres que se enamoraron de quienes no debían, de hombres que huyeron con sacerdotisas consagradas, de castigos severos, el exilio, la marca, el silencio eterno. Para una sociedad que veía el cuerpo como herramienta de los dioses, usarlo para el amor personal era casi una herejía. Aún así, el amor siempre encuentra grietas. En la oscuridad de una choza, lejos de los templos, una pareja se toca con miedo y ternura. No hay espectadores ni tambores, solo respiraciones contenidas y el zumbido de los insectos. El fuego parpadea en una lámpara de barro, iluminando rostros que saben que ese momento no pertenece al mundo de los hombres ni al de los dioses, sino al territorio intermedio donde nace lo humano. Te das cuenta de que en esta civilización, el amor y el deber no se oponen, simplemente no se cruzan. El matrimonio garantiza el orden, el amor garantiza la vida. Y aunque los templos controlan el cuerpo, nadie puede controlar del todo el corazón. Al amanecer, los recién casados se presentan ante el sacerdote para recibir la bendición final. El humo del copal asciende y los envuelve. La cuerda que unía sus manos es quemada, símbolo de que el lazo ahora vive en el espíritu. No hay lágrimas, pero hay algo silencioso en sus miradas, algo que podría ser amor o gratitud por no estar solos. La selva vuelve a cantar, y tú entiendes que los mayas, en su lógica perfecta, habían descubierto una verdad que todavía nos cuesta aceptar, que el amor no siempre nace de la libertad, sino a veces del compromiso, del cuidado, del simple acto de permanecer. Y mientras el sol se eleva sobre las pirámides, el humo del fuego se dispersa hacia el cielo. Las estrellas, invisibles pero presentes, parecen asentir. La mañana amanece pálida sobre Chichén Itzá. El aire está quieto. El cielo parece una piedra azul suspendida sobre la selva. Los primeros rayos del sol se deslizan por las escaleras del templo de Kukulcán, iluminando lentamente las figuras talladas en la piedra, serpientes entrelazadas, rostros con lenguas de fuego, flores abiertas que parecen heridas. A los pies del templo, las jóvenes del pueblo aguardan en silencio. Llevan túnicas blancas y coronas de hojas frescas. Algunas no superan los 13 años. Sus ojos, serios y tranquilos, reflejan tanto temor como orgullo. Hoy, ellas no son niñas ni hijas, son ofrendas, no sacrificios en el sentido sangriento, sino en el espiritual. En la cosmovisión maya, la virginidad es un recurso, un crédito con los dioses, una deuda que la familia debe pagar para asegurar la prosperidad del linaje. Entregar a una hija pura al templo no es tragedia, sino honor. Los padres lloran, sí, pero con lágrimas de agradecimiento. La comunidad entera cree que la pureza de esas jóvenes sostiene el equilibrio entre el cielo y la tierra. El ritual comienza al amanecer. Las sacerdotisas mayores, envueltas en mantos azules, purifican el cuerpo de las jóvenes con humo de copal y agua de ceniza. Les trazan símbolos en la frente, un punto y una línea, representación del ciclo vida-muerte-renacimiento. Luego, las guían hacia la escalinata del templo. Allí, las esperan los sacerdotes del dios solar, portando antorchas y cántaros con miel, cacao y sangre. Suben en fila, paso a paso, hasta la terraza superior. Desde abajo, el pueblo observa en silencio. Nadie se atreve a hablar. Cuando el sol alcanza la cúspide, los sacerdotes extienden las manos y pronuncian palabras que se pierden en el viento. Cada joven ofrece una gota de su sangre, un pinchazo en el dedo, una marca mínima sobre una piedra sagrada. Esa sangre representa el umbral, la niñez queda atrás. Las elegidas para servir en los templos no volverán a sus casas. Vivirán consagradas,
no como reclusas, sino como intermediarias. Aprenderán lenguas antiguas, medicina, astrología, hierbas, cantos y, sobre todo, los rituales de purificación. Su cuerpo ya no les pertenece, pertenece a los dioses y en ocasiones a los sacerdotes que los encarnan durante las ceremonias. El contacto físico, incluso el sexual, es una extensión del rito, no un abuso. En su mentalidad, cada unión es una repetición del mito original, la semilla divina fertilizando la tierra. Entre las jóvenes hay una que tiembla, no por miedo, sino por algo más complejo. Mira hacia abajo, hacia su familia que la observa entre la multitud, y en sus ojos hay una mezcla de orgullo y pérdida. Sabe que jamás volverá a tocar el suelo con los pies desnudos. Cuando el sacerdote le unta aceite perfumado en las sienes, ella cierra los ojos y respira profundamente. En ese instante, se convierte en símbolo. No es persona, es ofrenda viva. Los templos las acogen en silencio. Dentro, las paredes están cubiertas de frescos que muestran flores, cuerpos entrelazados, serpientes y lunas. Las sacerdotisas más viejas enseñan los rituales de purificación y placer divino. Aquí, la virginidad no se destruye, se transforma. Cada contacto con otro cuerpo se considera una entrega controlada, una extensión del ciclo cósmico. Para los mayas, la energía sexual es un tipo de fuego que, bien dirigido, puede alimentar a los dioses o quemar el mundo. En los días siguientes, las jóvenes aprenden a danzar en círculos, a respirar al ritmo de los tambores, a moverse sin deseo ni vergüenza. Los hombres que participan en las ceremonias, elegidos por nacimiento y rango, también son instruidos en la contención. La unión ritual no busca placer, sino equilibrio, es un intercambio de fuerzas. La inocencia no se pierde, se transmuta. Pero en los márgenes del templo, lejos de las miradas, las emociones humanas siguen existiendo. Algunas jóvenes lloran en secreto. Otras, al mirar la luna, susurran los nombres de quienes amaron antes del rito. Hay quien se revela en silencio, soñando con escapar a la selva. Y aunque casi ninguna lo logra, esos pensamientos no son condenados. Las sacerdotisas mayores dicen que incluso la duda es una forma de oración. Por las noches, las jóvenes duermen en esteras sobre el suelo del templo. Afuera, el viento mueve las antorchas y el canto de los insectos llena la oscuridad. A veces sueñan que caminan entre los dioses, cubiertas de oro, ligeras, sin miedo. Otras veces sueñan con sus casas, con el olor del maíz cocido y las risas de sus hermanos. En esos sueños, su humanidad se mezcla con lo divino, igual que su sangre con la del altar. Tú observas todo desde el umbral del templo, invisible, un espectador de una cultura que encuentra belleza en la entrega absoluta. Te das cuenta de que, para ellos, la pureza no era moral, era energía, un combustible sagrado, y que la virginidad no era algo que se perdía, sino un poder que se ofrecía. El sol desciende, y los tambores vuelven a sonar. Las jóvenes caminan entre sombras doradas. Ya no parecen humanas, sino figuras de otro tiempo. Sus ojos reflejan el fuego y el crepúsculo. La multitud abajo las observa con una mezcla de reverencia y tristeza. Cuando cae la noche, la primera estrella aparece sobre el templo. Las sacerdotisas dicen que es el alma de la diosa Ixchel, que viene a bendecirlas. La multitud se arrodilla. Tú también lo haces, sin pensarlo. El viento sopla, y por un instante, sientes que el universo entero contiene la respiración. En la quietud, entiendes que el sacrificio no siempre tiene cuchillo ni sangre. A veces, basta con entregar la propia vida a una idea. El amanecer de ese día no trae plegarias ni humo de copal. Trae risas, tambores veloces,
el perfume agrio del cacao mezclado con vino de maíz. La plaza de Calakmul se transforma en un escenario de celebración. Hoy el rey celebra una victoria, y el poder entre los mayas siempre se celebra con el cuerpo. El aire vibra con música, con el repiqueteo de cascabeles y el rumor de las telas finas ondeando al viento. Desde los balcones del palacio, nobles y sacerdotes observan. Las escaleras están cubiertas de flores y plumas. El suelo, espolvoreado con pigmentos rojos, brilla como un campo de fuego. En el centro, el gobernante, un hombre joven de ojos tranquilos y mandíbula firme, se sienta en su trono de piedra. Su piel está cubierta de aceites y jade. Su pecho desnudo muestra cicatrices finas que cuentan su historia. En su mano sostiene una copa tallada en hueso, llena hasta el borde con una bebida oscura y espesa. Las mujeres del templo comienzan la danza. Se mueven con lentitud al principio, los pies descalzos rozando la tierra, las manos levantadas hacia el cielo. Los collares de jade tintinean, las plumas se agitan con el viento. La multitud guarda silencio, como si asistiera a una plegaria. Pero esta plegaria tiene música. El ritmo sube, los cuerpos giran, los velos se deslizan. No hay provocación, hay precisión, hay liturgia. Cada movimiento tiene un significado. Una curva del cuerpo representa el sol naciente, una inclinación, la lluvia que fecunda la tierra. El poder maya no se mide solo con oro o con ejércitos. Se mide con la capacidad de convocar al placer y dominarlo. Los reyes no eran meros gobernantes, eran mediadores entre lo humano y lo divino. Su virilidad, su resistencia, su belleza física eran símbolos del orden cósmico. Si el rey fallaba, si enfermaba, si se volvía débil o impotente, el equilibrio del mundo corría peligro. Por eso, las ceremonias del cuerpo eran también ceremonias del poder. Te mezclas entre la multitud. El aire está saturado de calor, perfume y sudor. Los músicos golpean tambores hechos con piel de jaguar. Los sacerdotes arrojan granos de cacao al fuego que estallan con chasquidos. A medida que el sol asciende, los bailarines cambian de ritmo. Hombres y mujeres se entrelazan en el centro de la plaza, ejecutando una danza de conquista, un juego de persecución, rendición y dominio. No hay lucha, hay intercambio. El deseo aquí es una metáfora de la guerra. El rey se levanta, el murmullo se apaga, camina hacia el centro, con una seguridad que no necesita escolta. A su lado una mujer lo espera. No es reina, sino sacerdotisa del templo de la fertilidad. Su cuerpo está cubierto de pintura blanca, sus ojos delineados con carbón. Cuando él la toca, el silencio es total. Nadie se atreve a respirar. La unión que sigue no es privada ni profana, es un acto político, una coreografía precisa. Los sacerdotes recitan oraciones mientras los cuerpos se mueven. Cada gesto está escrito en los códices, cada pausa marcada por el tambor. En ese instante, la multitud no ve personas, ve símbolos. Él es el sol, ella la tierra. Él penetra el mundo, ella lo fecunda. De su unión depende la continuidad de la vida. Los testigos lloran, algunos tiemblan, no por deseo, sino por la certeza de estar presenciando algo que los trasciende. Cuando el rito termina, el rey levanta la copa y bebe. Luego vierte el resto del líquido sobre el suelo para alimentar la tierra. La multitud aplaude, grita, ríe. La solemnidad se disuelve y la fiesta comienza. Durante la tarde, la ciudad entera se convierte en un banquete. Los nobles comen carne asada con especias, los guerreros beben balché hasta perder el equilibrio. Los músicos tocan sin descanso. En los jardines del palacio, las sacerdotisas ofrecen danzas más íntimas, invitando a los dioses a quedarse entre los hombres. Los perfumes, el vino y la música
crean un ambiente de trance. No hay lujuria descontrolada, sino una especie de embriaguez ritual. Todo, incluso el exceso, está permitido si mantiene vivo el ciclo del cosmos. A medida que la noche avanza, las hogueras iluminan la piedra y la selva. Los cuerpos, bañados por la luz del fuego, parecen estatuas en movimiento. La línea entre celebración y ceremonia se borra. Algunos se aman en los rincones, otros duermen en el suelo, exhaustos. En los templos, los sacerdotes entonan cánticos de gratitud. Los dioses están saciados. Desde una terraza alta, miras la escena, el fuego, el vino, los cantos, los cuerpos que aún se mueven con lentitud entre las sombras. Entiendes que en este mundo, el poder no es castigo ni dominio, es ritmo, es saber cuándo ceder y cuándo imponerse. El cuerpo, en manos de los mayas, no era instrumento de pecado, sino herramienta de equilibrio. El amanecer siguiente encuentra a todos dormidos. El humo flota sobre la ciudad, espeso, fragante. Los templos parecen respirar, y mientras el sol vuelve a subir, los tambores empiezan de nuevo, como si el universo no hubiera dejado de bailar. La madrugada llega sin sol, solo un resplandor verde azulado, difuso, que parece surgir de la propia selva. El aire es espeso, saturado de vapor, el olor del copal se mezcla con el de la tierra mojada. Los templos se ocultan bajo una neblina leve, y los sonidos del bosque, el chillido de los monos, el zumbido de los insectos, el aleteo de aves invisibles, se entrelazan con un murmullo humano que crece poco a poco. Hoy no hay guerra, ni boda, ni sacrificio. Hay una ceremonia más antigua que todas, el retorno del alma al cuerpo del mundo. Los mayas la llaman Unapquo, la unión del ser con el todo. No requiere armas ni altares, sino piel y respiración. El escenario no es la plaza, sino la selva misma, donde los árboles forman un techo vivo y el suelo, húmedo y tibio, late como si tuviera pulso. Los participantes llegan en silencio, caminando descalzos. Sus cuerpos están cubiertos de barro, sus rostros pintados con espirales y líneas verdes, símbolos del renacimiento. Algunos llevan collares de jade, piedras frías que tintinean con un sonido que se parece al agua. Las mujeres transportan antorchas encendidas. Los hombres cargan cántaros con miel, flores y una sustancia espesa y oscura que parece sangre, pero no lo es resina de árbol, el alma líquida de la selva. El sacerdote principal, viejo, casi ciego, se coloca en el centro del claro. A su alrededor, las llamas se reflejan en el jade de su pecho. Su voz suena como el viento al romper ramas. Somos hueso y aliento del bosque, dice. Lo que amamos y lo que tememos vuelve siempre a la tierra. La multitud repite sus palabras, y el eco parece salir de los árboles, como si la selva respondiera. Entonces comienza el canto. No tiene melodía reconocible, es un conjunto de notas largas, respiradas, guturales, que imitan el rugido de los animales y el sonido del agua. Los cuerpos se mueven con lentitud, en círculos concéntricos. Las antorchas se balancean. El fuego proyecta sombras que parecen moverse solas. No hay erotismo en el sentido moderno, pero hay comunión. Cada roce de piel es una oración, cada respiración compartida, un acto de creación. Los hombres y las mujeres se acercan, se tocan, se inclinan, se levantan. Algunos lloran, otros ríen. El sudor brilla sobre la piel, la humedad del aire los cubre como un velo. Todo parece lento, suspendido, como si el tiempo se hubiera detenido para observar. No hay palabra más adecuada que trance. En el centro del círculo, una mujer joven lleva en las manos una vasija de jade. Dentro hay flores marchitas, trozos de copal y una pequeña piedra tallada con glifos.
Es una ofrenda al Dios del renacer. La sostiene sobre su cabeza mientras el sacerdote murmura oraciones. Luego, la rompe contra el suelo. El sonido seco resuena como un trueno. Las flores caen. La resina se mezcla con la tierra. El humo que surge del contacto huele a savia y fuego, y todos lo respiran profundamente. El ritual continúa hasta que el cielo se oscurece. El fuego ilumina cuerpos brillantes, ojos cerrados, respiraciones unidas. La selva responde con truenos lejanos, como si también participara. En ese instante, tú entiendes lo que para ellos significa existir, no ser individuo, sino parte, no buscar el cielo, sino fundirse con la tierra. Cuando todo termina, los cuerpos se tumban sobre el suelo húmedo. Nadie habla. Los jadeos se confunden con el sonido del río cercano. El sacerdote extiende las manos, toca la tierra y dice: el ciclo está completo. Las antorchas se apagan una a una. El humo asciende, mezclándose con la neblina, desapareciendo entre los árboles. La oscuridad no da miedo, brilla. Las luciérnagas llenan el aire. El jade de los collares refleja su luz diminuta. Te quedas mirando la escena. Cientos de cuerpos inmóviles, cubiertos de barro y fuego apagado, respirando al mismo ritmo que la selva. Es imposible distinguir dónde termina la gente y dónde empieza el bosque. Piensas que para los mayas, ese era el sentido final del deseo: regresar a la tierra, disolverse en lo que te creó, no poseer el cuerpo, sino devolverlo, la carne como camino, no como destino, el placer no como conquista, sino como rendición. Cuando las primeras gotas de lluvia comienzan a caer, nadie se mueve. La selva canta, los tambores callan. El agua borra los pigmentos, limpia las cicatrices, enfría la piedra. Los cuerpos, cubiertos de barro y jade, parecen estatuas que respiran. El amanecer los encontrará así, renacidos, silenciosos, parte del todo. Y tú, que observas desde los márgenes del rito, sientes que el mundo podría detenerse aquí, en esta humedad eterna donde el dolor, el amor y la fe son la misma cosa. El jade, aún brillante sobre los pechos y las frentes, emite un eco tenue, casi musical. No viene de la piedra, sino de los cuerpos. Es el sonido del universo recordando que alguna vez fue humano. El amanecer del último día llega con un silencio que pesa. La selva ya no canta, solo el rumor del viento entre las hojas y el zumbido lejano de los insectos sobreviven. En el horizonte, la luz es pálida, enferma, casi blanca. Las ciudades que un día fueron corazones de piedra, Copán, Palenque, Tikal, están cubiertas de maleza como cuerpos abandonados. Las aves vuelan sobre las pirámides sin comprender que bajo sus garras duerme una civilización entera. El año es 1520. En las costas del oriente, hombres desconocidos desembarcan con armaduras y cruces. No huelen a copal ni a cacao, huelen a hierro, sudor y miedo. Traen caballos, fuego, lenguas que los dioses de aquí nunca escucharon. Los sacerdotes mayas los observan desde la distancia, sin entender si son dioses nuevos o plagas vivas. Y pronto, los templos comienzan a vaciarse, los códices se queman. El humo negro cubre los cielos que antes recibían oraciones. Los cuerpos dejan de sangrar por voluntad propia, ahora sangran por la espada. Los cantos se apagan, las danzas se interrumpen. Lo que fue rito se convierte en delito. Los conquistadores miran las esculturas que muestran la unión del hombre y la diosa, y las llaman blasfemia. Donde antes hubo ofrenda, ahora hay vergüenza. Donde hubo comunión, hay pecado. Los antiguos sacerdotes esconden las piedras sagradas, las tallas eróticas, los códices con glifos del cuerpo y el cosmos.
Entierran las estatuas bajo la tierra húmeda, esperando que algún día alguien vuelva a entenderlas. Pero el miedo se instala. Las jóvenes ya no son entregadas a los templos, sino a los conventos. La virginidad deja de ser poder para convertirse en prisión. El deseo, antes camino hacia lo divino, es ahora puerta al infierno. Caminas entre las ruinas vacías. El eco de los tambores ha desaparecido. Solo queda el sonido del agua goteando entre las piedras y el murmullo de los árboles que crecen donde antes hubo altares. En una pared desgastada aún se distingue un relieve, dos cuerpos entrelazados, mitad humanos, mitad serpientes, mirándose sin miedo. La piedra está rota, pero la expresión sobrevive. Te arrodillas frente a esa imagen y piensas que los mayas no desaparecieron. Sobrevivieron de otra forma, en el maíz que sigue creciendo, en el jade que aún brilla bajo la tierra, en las historias que resisten en los huesos de sus descendientes. Tal vez su error fue creer que los dioses necesitaban ser alimentados con sangre, cuando en realidad bastaba con recordar. Pero quizás no fue error, sino amor. Un amor inmenso, brutal, dirigido a un universo que exigía sacrificios a cambio de sentido. El sol del nuevo mundo arde sobre las piedras antiguas. Los conquistadores levantan iglesias sobre los templos, sin saber que sus cimientos palpitan con antiguas plegarias. Los ecos de las ceremonias siguen resonando bajo tierra, confundidos con el sonido de los rezos cristianos. La frontera entre pecado y pureza se borra otra vez, esta vez sin testigos. Al caer la tarde, el cielo se vuelve rojo, como si recordara los antiguos sacrificios. Los árboles cubren los templos, el musgo devora los relieves, pero el aire aún conserva algo, un rumor, un latido, un suspiro. Es la voz del mundo antiguo que no se rinde, que sigue hablando desde la piedra, desde los huesos, desde la carne que una vez fue sagrada. Te quedas quieto, escuchando. No hay tambores, ni cantos, ni humo, solo el viento. Y sin embargo puedes sentirlo, el ritmo aún existe, enterrado bajo los siglos, esperando que alguien vuelva a escucharlo. Miras el cielo y piensas que los dioses mayas no murieron. Simplemente aprendieron a callar. Esperan, como la tierra, el regreso de los hombres que vuelvan a entender que el cuerpo, con su dolor, su deseo, su fe, es el único templo que nunca se destruye del todo. Y en el último resplandor del día, cuando el sol se esconde detrás de la jungla, una luz verde se filtra entre las hojas. No sabes si es reflejo del jade o de los ojos de un dios antiguo. Pero brilla, respira, y por un momento, la selva parece recordar. El ciclo se cierra, la carne vuelve a ser silencio, pero el silencio, como la sangre, siempre encuentra su camino de regreso. El fuego del altar se apaga lentamente, y el humo del copal asciende en una espiral suave que se disuelve en la oscuridad. La noche se posa sobre las ruinas como un manto húmedo. Donde antes hubo tambores y voces, solo queda el murmullo constante de la selva, grillos, gotas, un eco remoto que podría ser el recuerdo de un canto. Respiras hondo, el aire huele a tierra, a piedra caliente, a historia. Cada piedra bajo tus pies guarda un fragmento de vida, una respiración detenida, una plegaria pronunciada hace 1000 años. Todo lo que fue deseo y dolor se ha convertido en silencio, y en ese silencio hay algo profundamente humano. Piensas en los cuerpos que danzaron aquí, en las manos que ofrecieron sangre, en los ojos que miraron el amanecer creyendo que el universo los escuchaba. Eran crueles, sí, pero también hermosos en su fe. Ellos entendían algo que nosotros olvidamos, que el cuerpo y el alma no están separados, que toda pasión es una forma de oración. El viento recorre los templos como un suspiro largo. Las estrellas parpadean sobre las torres cubiertas de musgo, y el jade enterrado
refleja su brillo bajo la tierra, como si los dioses todavía respiraran. Sientes el peso del tiempo, pero también su ternura. Lo que se pierde no desaparece, solo cambia de forma. Cierras los ojos, el calor del día aún vibra en el aire. Imagina los cantos, las ofrendas, los rostros cubiertos de pintura. Todo sigue ahí, en el fondo del tiempo, esperándote. La selva exhala, y tú exhalas con ella. El eco del jade se apaga, y el mundo se queda quieto, lleno de memoria y calma. Y así, sin ruido, la historia se duerme. Como una vela que se apaga.